Bienvenidos al curso de educación virtual. Mi nombre es Leonardo Ávila Hernández. En esta ocasión trabajaremos básicamente tres temas. El primero son aquellos conceptos básicos de la educación virtual. En un segundo momento trabajaremos la importancia de la situación actual de la educación en cuestión. Y por último trabajaremos el papel de los diferentes agentes y actores de la educación que estamos trabajando, como son el papel del tutor, el de los estudiantes y las diferentes estrategias de aprendizaje. Entonces, en primer lugar, hablaremos sobre los conceptos básicos de la educación virtual. En primer medida debemos tener en cuenta que estas son estrategias educativas basadas en las nuevas tecnologías y que lo que buscan es que el sujeto reflexione y la educación sea más flexible y asequible para el estudiante como tal, y sea un proceso eficiente pedagógico y obviamente sea un proceso de enseñanza que ayude y aporte para el estudiante. Entonces, en primer momento tenemos unas ventajas de la educación virtual, y esas ventajas están dadas en cuanto el estudiante presenta una autonomía, y a partir de esa autonomía puede desarrollar sus diferentes actividades, estableciendo su propio horario que se acomode a sus tiempos o espacios para poder desarrollar el curso como tal al cual se encuentra inscrito. Es un trabajo individual donde el estudiante debe llevar un ritmo que él crea suficiente o necesario para poder llevar el proceso de los diferentes cursos o módulos a realizar frente a su proceso del curso que va a desarrollar. También tenemos a su vez que se establecen una variedad de métodos. Dentro de estos métodos tenemos la utilización de un enfoque conectivista. Como su nombre lo indica, debe estar el estudiante de alguna manera relacionado con lo tecnológico, tener unas bases mínimas de uso del computador, de los medios de redes de comunicación y demás, para que pueda desarrollar pues el curso virtual que está cursando o que pretende llevar a cabo. Como le indicaba, también debe utilizar las diferentes redes sociales como apoyo para su proceso académico virtual, y que este también le brinde un proceso de conocimiento para el aprendizaje que está obteniendo, el conocimiento que está obteniendo. Debemos tener en cuenta que así como el estudiante también es autónomo, también debe tener un proceso colectivo, y ese proceso colectivo está dado de la mano en cuanto está con otros estudiantes que pertenecen al mismo curso o al mismo proceso de aprendizaje virtual, en la cual en algún momento dado, dentro del mismo proceso de tareas, talleres y demás, debe tener una comunicación o conversación con estos a través de foros, chats y demás, que le permite a partir de eso establecer un conocimiento en común a partir de la interrelación virtual que se establece con los otros miembros del curso. Debe tenerse un flujo constante del conocimiento, que ese flujo constante del conocimiento le permite que él pueda esclarecer dudas, reafirmar teorías, ¿cierto? Y reafirmar su posición frente a los diferentes temas que se establecen. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la importancia de las TIC dentro del proceso de educación virtual. Pues como sabemos, las TIC son una innovación pedagógica que se ven necesarias en la modernidad o en este espacio actual de la educación, en la cual debe ser el fundamento para que el estudiante tenga un aprendizaje más eficaz y más apropiado, y que esté acorde con las necesidades que establece la sociedad. Esas TICs son como un apoyo, una ayuda para mejorar el proceso de educación, en el cual están divididas básicamente como en 5 situaciones o parámetros importantes para establecer. Esos parámetros de las TIC las debe establecer el docente a partir de varias situaciones. La primera es que el docente, que básicamente es un guía, debe motivar al estudiante por medio del trabajo autónomo, ¿cierto? Al curso en el cual se encuentra inscrito o el proceso académico que está realizando. Igualmente, la información que se da al alumno debe ser clara, ¿cierto? Debe ser concisa,
para que éste también tenga claridad frente al proceso que está haciendo y a qué se quiere llegar con esas diferentes tareas que se van a realizar. Se le debe entregar unas fechas o un cronograma de manera clara al estudiante para que éste tenga conocimiento de cuál es su tiempo que posee para poder subir las tareas, realizar su participación en un foro y ese tipo de cosas. Se deben procurar utilizar palabras claras y concretas para que así mismo se dé claridad frente al proceso, tanto para el estudiante como para el tutor. Y de igual manera se deben evitar construir frases complejas frente a las diferentes temáticas, teorías que se estén manejando dentro del proceso. Todo esto nos ayuda para que se cree una estrategia educativa o un ambiente virtual apropiado para que el estudiante tenga o adquiera un conocimiento necesario dentro del curso que esté desarrollando. En segundo lugar, hablaremos sobre la situación actual y la importancia que tiene dicha educación en la actualidad. Para eso tenemos que tener en cuenta que a partir del siglo XXI se establece el siglo del saber. El siglo del saber comprende la racionalidad científica y tecnológica. Entonces se le da una gran importancia a que el sujeto debe racionalmente darle importancia a la tecnología y a la parte científica. Eso conlleva a que lo científico como lo tecnológico se establezcan en diferentes ámbitos. De manera especial vamos a hablar de la parte tecnológica, donde a través de esta se cambia la manera de pensar, ¿cierto? La manera de actuar y hasta la manera de sentir de las personas. Dentro del proceso cognitivo, la parte axiológica y también su proceso motor como tal. Eso conlleva a que el sujeto o la misma población establezca una sociedad de conocimiento, donde dentro de la sociedad de conocimiento se le da importancia en diferentes ámbitos, como lo mencioné ahorita, del sujeto la parte tecnológica. En un primer momento tenemos dentro de el quehacer o el oficio del sujeto. Resulta que dentro de ese quehacer o oficio del sujeto se crea a partir de conocimientos técnicos o tecnológicos. Hoy en día aquella persona que busque una parte laboral o quiera ejercer un oficio determinado debe tener algún conocimiento básico, por lo menos, de las tecnologías para poder desarrollar su buen oficio dentro de lo laboral. Por otra parte, en segundo lugar tenemos que el valor agregado que se le da al proceso de enriquecimiento comercial ya no se limita a la producción de tierras o al establecimiento de un capital y el trabajo que establezca el sujeto dentro de esa empresa, sino que a su vez tiene una base importante que es la tecnología. La tecnología debe ser la base de todo proceso capitalista que se establece al interior de una empresa y más dentro del oficio que se desarrolla para dar crecimiento o evolución económica a diferentes empresas. Y en tercer lugar, que es el que más nos compete en este momento, es cómo la educación debe replantear de alguna manera los objetivos, metas y modelos pedagógicos que desarrolla para el proceso educativo, dado que allí encontramos la importancia que la educación debe buscar una competitividad y esa competitividad debe ir de acuerdo con las exigencias laborales que tiene la sociedad. En esa medida la educación debe ir de la mano con la innovación tecnológica, por eso la importancia de las TIC dentro del proceso educativo. A partir de eso se debe tener en cuenta que el conocimiento virtual se convierte en una base o fundamental para el sujeto, para el perfil de sujeto que requiere nuestra sociedad colombiana. En esa medida, el conocimiento virtual se debe convertir en un medio y no en un fin. ¿Un medio en qué sentido? En que la persona o el estudiante o el empleado de una empresa, ¿cierto?, debe utilizarlo de tal manera que esto le ayude para su productividad y para su conocimiento.
Por eso hablábamos en un momento que la tecnología se convierte dentro del siglo del saber en algo fundamental dentro de su diario vivir, su vida profesional, su conocimiento, hasta tal punto que depende de la utilidad que el sujeto le dé a estas diferentes herramientas, como es el caso de Internet. En esa misma medida el sujeto lo puede ver como un medio y no como una finalidad. Posteriormente tenemos que las nuevas tecnologías son aquellas que se convierten en una herramienta básica para el sujeto. Y al ser una herramienta básica para el sujeto, facilita su proceso de aprendizaje, facilita su manera de convivir con la sociedad y facilita su manera de generar una producción o unos resultados frente a su trabajo. Y por eso se habla dentro del proceso educativo de una inteligencia cibernética. Esa inteligencia cibernética se basa en cómo el hombre se puede relacionar a través de las diferentes herramientas tecnológicas, y estas las utiliza para desarrollar diferentes oficios y ser una persona integral dentro de las diferentes redes tecnológicas que se establecen. Y a partir de eso también se establece un modelo pedagógico que es el modelo de carácter constructivista. Pues como su nombre lo indica, y si bien recordamos, también el aprendizaje constructivista o el modelo pedagógico constructivista está dado desde una visión de Vygotsky o vygotsiana, desde la cual se promueve que sea una teoría conversacional, donde a través de la conversación por un medio electrónico como es el computador, el chat o las redes sociales, adquirimos, ¿cierto? O construimos todo un pensamiento, todo un conocimiento, toda una teorización sobre algo, un tema en común, o un tema que se esté trabajando, o un proceso, curso que se esté elaborando como tal. Es un sistema que se convierte de manera amplio, abierto a todas las posibilidades y a todos los contextos, pero este también es guiado por el interés del sujeto o los intereses que se establezcan dentro del proceso de aprendizaje. Como les estaba mencionando, promueve también la noción vygotsiana, en la cual la interacción entre diferentes personas, en este caso de diferentes miembros de un curso virtual o de una red virtual, promueve cultivar experiencias, y a partir de la continuación de estas experiencias entonces genera todo un conocimiento frente a diferentes temas que se estén estableciendo. También se habla que la experiencia de establecer una educación virtual promueve un conocimiento situado. Un conocimiento situado hace referencia a que el conocimiento es una relación activa entre un agente y el entorno. En este caso, el agente sería el estudiante y el entorno es aquel que se le propicia por parte del tutor dentro del aula virtual o el curso que se esté desarrollando. Y obviamente no puede faltar el ejercicio de las TIC, que estas dan diferentes posibilidades de formación, tanto en la educación formal como en la educación a distancia y la educación presencial, ¿cierto? Porque pues el hecho de que tengamos una educación presencial en la cual hay un contacto con la teoría, con el docente, ¿cierto? Y con el mismo estudiante también promueven el ejercicio para que el estudiante interactúe con el conocimiento de manera autónoma por medio de las diferentes redes o tecnologías que se le pueden propiciar. Y hablamos de una educación virtual en la cual se promueve otro tipo de pedagogía constructivista o básicamente cibernética, en la cual el estudiante tiene una mayor autonomía y libertad de generar un proceso a su ritmo de conocimiento, de aprendizaje. Resulta que a partir de dentro de la innovación de la educación virtual del siglo XXI, se establece que por medio de esta sea una democratización de la educación. ¿En qué sentido? En que se le brinda herramientas al estudiante para que este mismo, por medio de las tecnologías, pueda establecer una investigación y un aprendizaje autónomo. Y a su vez, esto pueda corroborar o pueda dar cuenta de las necesidades laborales que exige todo el entorno social.
Es decir, ¿cómo sabemos la educación debe ir de la mano, cierto? O la educación debe dar cuenta a lo que exige la economía de un estado, de una cultura, de una sociedad. Entonces, en esa medida, como estamos a partir del siglo XXI en la innovación tecnológica y esta exige cambios en el pensamiento y está involucrado en diferentes contextos del sujeto, pues también esta debe tener como horizonte las necesidades o las exigencias laborales que se le da a las diferentes personas para poder convivir dentro de un contexto social, económico o político como tal. En lugar hablaremos sobre el papel del maestro, del estudiante y del aprendizaje de la educación virtual. Para eso debemos tener en cuenta que en un primer momento el estudiante debe poseer una serie de características determinadas para poder acceder a un proceso educativo de carácter tecnológico, como es el hecho de que generalmente debe ser una persona ya adulta que tiene unos conocimientos básicos tecnológicos, ¿cierto? Como es el acceder a un correo electrónico, conocer diferentes redes sociales, entre otras. Tiene una formación realmente pues básica, tiene igualmente unas expectativas determinadas frente al proceso educativo y hay que mirar que también muchas veces la mayoría de las personas acceden a este proceso educativo puesto que su tiempo no se lo permite ir a una institución o su tiempo es limitado para poder interactuar con una educación de carácter presencial y pues se le facilita más la parte virtual por su flexibilidad horaria entre otras. Hay otras personas que buscan tener un proceso formativo de este nivel virtual, puesto que le ayuda para tener una mejor posición laboral o un mejor calificativo dentro del ejercicio profesional que está realizando. ¿Cómo debe ser el estudiante dentro de este proceso de formación? Ya lo habíamos mencionado en un primer momento, es un estudiante que debe ser autónomo en su proceso de aprendizaje. Depende de a qué ritmo llevará los diferentes procesos o ejercerá o desarrollará el curso como tal. También debe tener la capacidad de discernir o de decir cómo, cuándo y dónde y a quién acudir frente a las dudas, frente a los interrogantes, frente a cómo proceder frente a las diferentes actividades que se elaboren o que se desarrollen dentro del curso o el proceso de aprendizaje que se esté elaborando virtualmente. Debe tener a su vez una capacidad de trabajar de manera colectiva, que ya se venía mencionando, es una base fundamental, pues no hagamos que únicamente el sujeto debe ser autónomo, sino también debe tener la capacidad de trabajo en grupo, y más aún cuando es un trabajo en grupo de carácter tecnológico o comunicativo por medio de las diferentes redes sociales que nos permite la tecnología. En cuanto al maestro, el maestro debe ser aquel guía o motivador, nuevamente lo establecemos, que propicia un ambiente de aprendizaje virtual de tal manera que el estudiante pueda desarrollar un adecuado proceso de aprendizaje. El docente tiene la tarea de plantear un modelo pedagógico que permita el aprendizaje de acuerdo al tipo de tema que se esté desarrollando, el tipo de curso que se esté elaborando. El maestro a su vez es un interlocutor que intermedia entre los procesos que se establecen dentro de la educación virtual y también es un interlocutor entre el conocimiento, los miembros de dicha educación y él mismo como guía de ese proceso. También el maestro debe motivar a los participantes a que elaboren de manera autónoma una reflexión frente a lo que se hace, ¿cierto? Dado que se pierde el esquema físico del docente y también se pierde el esquema físico del estudiante. Entonces debe de alguna manera las tareas que se establecen conllevar o orientar al estudiante para que éste tenga un aspecto o un sentido reflexivo de todo aquello lo que hace.
El maestro también tiene la obligación de seleccionar las diferentes temáticas que va a desarrollar o contenidos con la idea o el objetivo que se dé una adecuada utilización de los diferentes procesos y se sepa a qué se quiere llevar con esos procesos. A su vez, el maestro da la libertad al estudiante para que sea protagonista de su proceso de formación como tal. Y debe conocer las necesidades, de alguna manera debe hacer como un proceso de diagnóstico de las necesidades, de los intereses de sus estudiantes, para que sí mismo pueda proceder o ejecutar ese proceso de aprendizaje o establecer ese modelo pedagógico de acuerdo a las expectativas de los estudiantes estudiantes que se encuentran dentro del curso. Ese aprendizaje de carácter virtual está dado o está generado a partir de dos tipos. El primer tipo es el autodirigido, ¿sí? Es un aprendizaje autodirigido donde se establecen un conjunto de acciones, de decisiones que debe hacer el estudiante en un proceso académico de carácter autónomo, donde el estudiante básicamente debe desarrollar ciertos mecanismos, como es el control del tiempo, que se dedica al desarrollo de las actividades, a entrar al aula, a mirar los procesos que se deben seguir para desarrollar el curso como tal. Estrategias que él va a utilizar o que ella va a utilizar para su curso como tal. La organización temática, pues tenemos que tener en cuenta que el docente o el guía le da un cronograma en el cual establece una serie de actividades, pero él asimismo también debe organizarse de tal manera que pueda cumplir con ellas. El estudiante también debe, dentro de esa autodirección que hace, debe establecer unas habilidades como es la habilidad de estudio, de análisis y también de lectura, ¿cierto? En el cual a partir de eso puede hacer una reflexión, como ya lo mencionamos, una interpretación y pueda determinar cuál es el horizonte del curso o del proceso metodológico que está teniendo. Por otro lado, como ya lo habíamos mencionado, está el tipo colaborativo, donde son los procesos de aprendizaje que se dan de manera colectiva, pero también se debe tener en cuenta el aprendizaje individual. ¿En qué sentido? En que yo tengo una serie de actividades individuales y esas las debo llevar a una colectividad con los demás miembros del curso, y a partir de la interacción entre todos podemos establecer una sistematización de lo que es del conocimiento que se está adquiriendo, y así se da cumplimiento a una serie de tareas establecidas por el maestro. Ese aprendizaje colectivo comprende una interdependencia positiva, ¿cierto? Que incluye la organización y funciones de cada uno de los estudiantes frente a X tarea que se establezca dentro del curso como tal. También se debe establecer, como hablábamos, las habilidades personales y de grupo, ¿cierto? Donde que a partir de la interacción del grupo yo también desarrollo una serie de habilidades individuales, y esas habilidades individuales también me llevan a establecer un conocimiento grupal, ¿sí? Y básicamente esto está dado en la base de la escucha y de la participación. Ejemplo claro son los foros o los chats, donde cada uno interviene, interpela si está de acuerdo o desacuerdo frente a la postura de otro compañero, y la idea es tener un carácter crítico y no criticón, en el sentido que se tienen unos argumentos y unos objetivos para plantear o establecer una postura como tal. Esos procesos de interacción están dados de manera sincrónica y sincrónica. Cuando hablamos de manera asincrónica es la utilización de correos, ¿cierto? En el cual me pueden llegar a mí una serie de informaciones, de datos, de preguntas y sugerencias, o igualmente yo puedo enviar como estudiante unos correos en el cual establezco unos interrogantes, unas sugerencias y demás. Ese es el carácter asincrónico. Cuando yo hablo de carácter sincrónico, se presenta la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas para desarrollar un proceso pedagógico y un proceso de enseñanza o de aprendizaje, en el cual tengo la utilización de videos, de foros, de chat, de tutorías virtuales, de videos,
entre otras miles de herramientas que podemos encontrar alrededor de las tecnologías. Resulta que lo asincrónico y lo sincrónico se convierten en una ayuda para la conformación de grupos de estudiantes frente a un curso y a su vez esto nos genera una serie de conocimientos para ampliar nuestro proceso de aprendizaje frente al curso que estemos desarrollando. Ahora nos vamos a situar en el proceso de actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje, como mencionábamos, de alguna manera lo plantea el docente del guía y que con esto busca hacer que el estudiante tenga claridad sobre los diferentes procesos, temáticas o módulos que esté viendo alrededor del curso como tal. Para estas actividades de aprendizaje se establecen unos materiales de trabajo. Estos materiales de trabajo deben ser diseñados obviamente pues por el docente o el tutor con unas estructuras adecuadas y de manera semántica, como son los módulos escritos, los videos, espacios de interacción, audio o software multimedia, ¿cierto? Que propician todo un proceso o un material de trabajo para el estudiante. También se habla de un sistema de mensajería que hace parte de el intercambio de opiniones, de ideas, de interrogantes, como lo hablábamos hace un momento con la parte asincrónica. La utilización de editoriales multimedias, ¿sí? En el cual podemos acceder a diferentes noticias, discusiones, diferentes redes sociales, donde el cual podemos tener diferentes visiones y aparte de eso podemos sacar diferentes conclusiones. Para terminar quisiera determinar que aunque el concepto de educación virtual ha tenido mucha crítica, ¿cierto? Y tiene también otra parte que se denomina positivamente, podemos decir que la educación virtual es apropiada en la medida en que se utiliza de forma adecuada, ¿cierto? En cuanto volvemos a la situación de que es un medio y no una finalidad, en el medio en el cual me genera una flexibilidad para poder generar un conocimiento o adquirir un proceso educativo como tal. En esa medida, la idea es que la educación virtual, como se ha venido convirtiendo en una fortaleza dentro de diferentes ámbitos, no solo a nivel universitario, sino también hoy en día se debe pensar dentro del proceso de escolaridad, la importancia que se le debe dar a esta herramienta o este modelo pedagógico como tal. Muchas gracias por la atención prestada, que tengan un buen día.